Ahora sí, buenas tardes a todos. Soy Mayo Campo, la encargada de los contenidos en Jóvenes Republicanos, y les quería dar la bienvenida a este ciclo de charlas de formación de Jóvenes Republicanos y también de Unión Republicana. En estos encuentros trataremos ciertos temas muy importantes en nuestra historia, pero que generalmente son enseñados de una manera subjetiva y acotada en las instituciones educativas. Y es fundamental que contrarrestemos el adoctrinamiento por parte del populismo y la izquierda para que los alumnos puedan recibir toda la información necesaria para que puedan formar su propio pensamiento de forma libre, sin imposición de terceros. Pido, por favor, hay alguien con el micrófono abierto, si lo pueden silenciar, por favor. Gracias. Y además, para los que estamos en una etapa de nuestras vidas en las que no estudiamos más, es esencial que estemos formados para poder dar esta batalla cultural en el ámbito que sea. Acá tenemos a Martín Pugliese, él es abogado, fue funcionario en el Ministerio de Educación hasta el año pasado, trabaja en el PRO y es uno de los fundadores de Unión Republicana. Martín, ¿nos querés dedicar unas palabras? Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, un gusto que estén todos, ya el hecho que se hayan sumado a este ciclo, la verdad que es una buena señal. Como dijo Maya, la idea de estas charlas es contarles una parte de la historia argentina que frecuentemente es omitida en los colegios y mucho más en los medios de comunicación. A todos nos gustan los grandes edificios y las grandes obras de infraestructura que hay en Argentina que aún hoy nos sorprenden, y nadie suele preguntarse cómo es que ocurrieron, como si hubieran estado allí, digamos, por arte de magia, cuando realmente no fue así. Lo que vivió Argentina en la segunda mitad del siglo XIX, como les va a empezar a contar hoy el profesor Alejandro Gómez, a quien agradecemos muchísimo su presencia, fue un verdadero milagro económico, y sin embargo es, insisto, omitido sistemáticamente por los medios y por las instituciones educativas de Argentina en general. No me quiero extender mucho, simplemente agradecerles. La verdad que estamos muy contentos desde Unión Republicana, que es una agrupación que junto con Jóvenes Republicanos se propone irradiar todas estas ideas de Juan Bautista Alberdi en la sociedad argentina. Creemos que hacen mucha falta en la Argentina actual volver a repasar todas las enseñanzas de Alberdi, incluso, y lo digo con autocrítica, incluso en el gobierno de Mauricio Macri, creo que faltó una dosis muchísimo mayor de Alberdi, y bueno, ahora estamos empezando a trabajar para remediar eso, así que les agradezco a todos, y bueno, no sé si alguna de las chicas lo quieren presentar al profesor Gómez. Sí. Muchas gracias, Martín. Y en este ciclo, así como ya les adelantó Martín, vamos a hablar sobre Juan Bautista Alberdi y sus ideales. Y tenemos el honor de poder escuchar al profesor Alejandro Gómez. Él es profesor de Historia Económica en UCEMA y escritor del libro Juan Bautista Alberdi, Motor del Progreso. Muchas gracias, profesor, por tomarse el tiempo para disertar en este ciclo y a todos por participar. Ahora sí, profesor, le cedo la palabra. Gracias, buenas tardes. Primero chequear, ¿no? Que me estén escuchando bien, si sale bien el audio. Sí. Perfecto, bueno. Muy bien, contento acá de ver que hay gente joven interesada en las ideas de Alberdi. Así que el doble placer, porque por lo general a los viejos les interesa Alberdi, algunos pocos viejos, ¿no? Digamos. Es poca gente, lamentablemente, como decían antes los que me precedieron en la palabra, los que conocen a Alberdi, y lógicamente no se conoce porque no se enseña. Y si lo que no se enseña es como que nunca existió. Entonces, voy a hacer lo más acotado que pueda mi exposición, porque siempre es más interesante las preguntas que surgen, y sobre todo si los jóvenes que están acá, asumo yo, que tienen al menos una inclinación
hacia las ideas de la libertad, como yo le suelo decir a mis alumnos, ¿no? Y era lo que también a mí me pasaba cuando yo era joven, porque esto no empezó ahora, lamentablemente, que es que de repente si vos salís a reuniones sociales o al debate político, te encontrás por lo general en amplia minoría y sos atacado con mitos, con cosas que no sucedieron, con falacias, que quien las dice, que la mayoría de los que lo dicen porque lo creen, de verdad. Este es un punto muy importante, porque a veces nosotros pensamos, nuestra primera reacción es a pensar, este tipo es un perverso, es un malvado, etc. Los hay, pero la mayoría de la gente que piensa totalmente distinto a las ideas de la libertad es porque solamente escuchó eso. Cuando vos desde que nacés, desde que vas al jardín de infantes hasta que ya sos muy mayor, estás escuchando todo el tiempo que el capitalismo es malo, que el liberalismo es egoísta, que genera más pobres, que el que tiene dinero es porque el rico se lo robó, etc. Y bueno, primero, vos tendés a creer que eso es verdad. Punto número 1. Segundo, tampoco te tomás tanto trabajo en ver si es verdad o si es mentira, porque tenés que vivir, tenés que trabajar, tenés que hacer cosas. Y en el tercer lugar, eso te pone en una posición de el malo de la película, el contra, etcétera. Inclusive, entonces vos estás con un grupo de amigos y bueno, finalmente te vas como autocensurando porque te terminan raleando tus amigos. Dicen, no, este es el insensible, este es el que cree en el capitalismo, etcétera, ¿no? Entonces, me parece muy importante este ciclo que están iniciando de charlas sobre historia, porque además esto nos lleva a otra cuestión que la dijo Martín hace un rato, que es, bueno, no es cierto que la Argentina es un país pobre y fracasado, sino que fue un país muy exitoso hacia finales del siglo XIX y casi hasta mediados del siglo XX, ¿no? Y que ese éxito se debió precisamente a las ideas de Alberdi, ¿no? Al menos gran parte de las ideas que esbozó. Entonces, en estos minutos que tengo la oportunidad de hablar, voy a explicar un poco cuáles son esas ideas, y a medida que yo voy hablando surgen cosas raras que usted no entiende o no cierra, anótela y después me pregunta si después ya entre todos vamos charlando sobre la cuestión. Pero primero, Alberdi es un hombre que nace en 1810 en Tucumán. Ahora me entró la duda, 1810, 1811. Siempre me confundo Alberdi con Sarmiento. Uno nació en 1810, el otro en 1811. Pero sí es tucumano, viene a estudiar a Buenos Aires, ¿sí? Ahí al comienzo está medio perdido, ¿no? En los años 30, está medio perdido, no se encuentra bien, se enferma, el médico le dice, no vayas más a estudiar, distraete, pasala bien, etc., porque lo veían mal el tipo, hasta que finalmente arrancó. Estamos en 1830, mediados de los 30, es la época de Rosas, ¿no? Rosas es gobernador de Buenos Aires, tiene la suma del poder público en su segunda administración, gobernación, que va a durar del año 35 hasta 1852, ¿no? Es la época de la lucha entre unitarios y federales. Estas dos primeras facciones fuertes que existen en la Argentina a partir de 1820. La Argentina, y vuelvo un poquito para atrás, ¿no? 25 de mayo de 1810, la Revolución de Mayo se establece ahí me aclara, gracias Inés, 1810, entonces lo había dicho bien de entrada. La Revolución de Mayo pone un gobierno provisional local, autónomo. Dice, hasta que Napoleón libere al rey de España, nosotros no vamos a gobernar. En 1814, cuando lo libera y el rey de España quiere volver a tomar control de las colonias, se acelera el proceso de la independencia y se declara independencia. Ahora, desde 1816 hasta, vamos a ver, 1852 y tal, el país no logra organizarse como una nación, porque hay intereses encontrados, sobre todo Buenos Aires con el resto de las provincias, y
y el interés central era la aduana, el control de la aduana. Buenos Aires decía, la aduana está acá, la aduana es mía, y claro, el 80% de los recursos venían por ahí. Entonces, está este debate de qué forma de gobierno vamos a tener, unitaria o federal. Y ahí se producen las guerras civiles, ¿no? Estamos como 25, 30 años en esa lucha. Entonces, en el año 35, cuando Rosas vuelve por segunda vez a ser gobernador de Buenos Aires, ahí cada provincia por la suya, no hay constitución, no hay presidente, no hay nada. Como la disputa entre unitarios y federales se resolvía por la guerra, asesinatos, etc., se le otorga la suma del poder público a Rosas para que ponga orden y pacifique la región, ¿sí? Entonces, en una parte central de ese orden está el control de la prensa y de las ideas. Entonces, se prohíbe cualquier cosa que vaya a criticar al gobierno de Rosas, etc. Entonces, hay un grupo de jóvenes que ya están hartos de toda esta lucha, se reúnen para discutir nuevas ideas, a ver cómo lo resolvemos, a ver cómo salimos adelante. Esos jóvenes van a ser conocidos como la generación del 37. Mitre, Sarmiento, Echeverría, Alberdi, José María Gutiérrez, Marco Avellaneda, etc. Están ahí discutiendo en secreto, ¿no? Por eso dicen que se reúnen a discutir literatura, etc. Bueno, cuando el gobernador se da cuenta de que están discutiendo otras cosas, están en peligro y empiezan a emigrar. Muchos van a Chile, otros van a Montevideo, a Uruguay, y otros, bueno, van a Europa. En fin. Entonces, ese periodo de Rosas, que va a durar del 35 al 52, Rosas, no hay libertad, no convoca un Congreso Constituyente. Ahí hay una jugada de Rosas que dice, bueno, cuando cada provincia esté en condiciones de administrarse por sí misma, yo convoco a un Congreso Constituyente. Pero claro, eso nunca iba a pasar si él mantenía el control de la aduana de Buenos Aires. Rosas es un hombre de Buenos Aires. Y sigue con este férreo control de la prensa, de los opositores, etc. Entonces, ya cuando pasa demasiado tiempo, finalmente, uno de los que lo había apoyado desde siempre, que es Urquiza, que es un hombre muy importante y también poco conocido, se da vuelta y allá por 1851 empieza a organizar un ejército para ver si lo podemos sacar a Rosas definitivamente, ¿no? El ejército grande, finalmente, en la batalla de Caseros, en 1852, lo deponen a Rosas, y empieza una etapa clave en la Argentina, que es la organización nacional. Bueno, se terminó esto, ¿qué es lo que viene? Y aquí es donde Alberdi tiene una fuerte injerencia, porque de alguna manera él va a ser el promotor de la Constitución de 1853. ¿Sí? Entonces, Alberdi, en 1837, 38 por ahí, se va a Uruguay. Y se va a recibir de abogado a Uruguay porque no quiere recibirse en Buenos Aires porque iba a tener que jurar por Rosas. Y él dice, yo no voy a jurar por una persona el título de abogado. Entonces se va a Montevideo. Se recibe ahí y de Montevideo se va a Chile. Y ahí en Chile se encuentra con Sarmiento, que ya estaba en Chile desde hacía unos años también porque había sido perseguido de San Juan. Sarmiento de San Juan se va a Chile. Es interesante, y no voy a entrar en esos detalles, porque estos dos van a tener siempre roces, Sarmiento y Alberdi. Bueno, Sarmiento, cuando se entera que Urquiza está organizando el ejército, se viene para la Confederación, para Argentina, para luchar contra Rosas, ¿no? Él pensaba que le iban a dar un cargo importante y Urquiza le dice, bueno, usted va a ser el boletinero del ejército, ¿no? Lo manda a hacer los partes de guerra y eso. Y ya Sarmiento, que era un cabrón, le cayó mal eso. Y ahí ya van a empezar los problemas con Urquiza, pero es otra historia. Ahora, ¿qué sucede con Alberdi? Alberdi está en Chile, se entera de la derrota de Rosas,
y que se convoca a una convención constituyente. El paso es así: febrero cae Rosas, en abril se firma el Acuerdo de San Nicolás, en el cual se convoca a un Congreso Constituyente. Y Alberdi, sabiendo que se convoca a ese Congreso, ahí escribe las bases, ¿no? Bases y puntos de partida para la organización de la Confederación Argentina, en 1852. Ese libro, que él ya medio lo tenía cocinado, porque lo define en 3 o 4 meses, pero Alberdi ya venía pensando la Argentina, y esto es lo interesante que vamos a ver ahora, manda el libro a Urquiza y a los diputados constituyentes. Ese libro indica, o está analizando, bueno, cuáles son los obstáculos que tiene el país, cómo debería desarrollarse el país, cómo debería ser la forma de gobierno, qué importancia tienen los inmigrantes en todo esto. Analiza constituciones de América Latina, de Europa, de Estados Unidos, y al final del libro él escribe una constitución. Y manda el libro, se reparte entre los convencionales constituyentes, y la constitución que él escribió en su libro es bastante parecida, no es igual, pero es muy parecida a la que va a salir luego de el Congreso Constituyente en 1853. ¿Sí? Entonces, por eso muchas veces hay gente que inclusive se confunde y piensa que Alberdi escribió la Constitución, no, ni estaba en el país, ¿no? Esta es otra característica muy importante de este personaje, que él se fue en el año 37, 38, y no volvió más hasta 1879. Estuvo 2 años en el país siendo diputado por Tucumán, y en 1881 se volvió a ir a Europa. No le gustó nada lo que vio y se fue. Y por eso es interesante ver una persona que vivió poco tiempo de su vida adulta y pública en la Argentina, tuvo tanta influencia. Entonces, ¿qué es lo que se plantea Alberdi? ¿Qué es lo que está viendo? Bueno, él está viendo un país atrasado, pobre, muy pobre. Un país que tiene escaso territorio, porque la Argentina era ni la mitad de lo que es hoy. Un país que no tiene inversiones, no hay inversiones, porque desde la independencia, primero, los españoles no habían invertido, ¿no? La presencia española, primero acá, es muy escasa. Usted fíjese que el virreinato del Río de la Plata recién se crea en 1776, los españoles llegaron a América en 1500, por poner un número redondo. O sea, el último 10% de los años de los españoles en América hicieron hincapié en la zona del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque esta zona no tenía ninguna riqueza para ofrecer a los españoles. Entonces no había inversiones. Después de la independencia, el país se la pasó en guerras. La guerra de independencia, después las guerras civiles. No había estabilidad política, no se sabía quién era el gobierno. Un día eran los federales, un día eran los unitarios. Si eran los unitarios, borraban todo lo que hicieron los federales. Si eran los federales, borraban todo lo que hicieron los unitarios. Es algo parecido a lo que ha pasado en la Argentina en los últimos 30, 40 años. Cada uno que viene hace todo de nuevo. Y todo mal, ¿no? Y eso pasaba. Entonces, no hay población. La poca que hay no tiene educación. No hay inversiones. No hay caminos. No hay leyes. No había nada. Entonces, ¿cómo hacemos para salir de esta encrucijada? Entonces, acá viene una primera cosa importante, que es que Alberdi y estos hombres de la generación del 37, porque no es el solo, porque si fuera el solo que tiene las ideas, no van. Las ideas son importantes, pero tiene que haber alguien que las ejecute. Alberdi no es, por lo general los intelectuales son malos ejecutando ideas, y a veces los políticos también son malos teniendo ideas. Se necesitan los dos, se necesita todo. Es un debate que hay a veces entre los liberales, que quieren hacer política y dicen, hay que meterse en la política. No, bueno, sí, los que tienen esa vocación lo tienen que hacer. Pero tener a alguien atrás que te diga es por acá o es por allá, vos después ejecutás. Es como el inventor, que es un genio y crea una gran empresa, pero después la empresa hay que saber administrarla. Y a veces la misma persona que es un genio tecnológico
o tiene ideas para vender, no sabe administrar. Y el administrador a veces está en ese día a día, no tiene capacidad creativa, etc. ¿No? En un país es más o menos lo mismo. Entonces dice, ¿cómo salimos de esta situación de atraso? Él está viendo lo que pasa en Europa, plena revolución industrial, pleno auge del capitalismo. Entonces, acá hay un punto interesante, que empieza a ver, o sea, vos podés copiar lo malo o podés copiar lo bueno, o mirar cómo hacen lo bueno o mirar cómo hacen lo malo. Y esto es otra cosa interesante nuestra de la actualidad, que es que por lo general los que han gobernado el país en los últimos años más vale están copiando o mirando a los que hacen las cosas mal en lugar de mirar a los que hacen las cosas bien. Entonces, Alberdi es discípulo en un sentido figurado, porque no se llegaron a conocer, obviamente, por una cuestión temporal. Él ve las ideas principalmente de los pensadores liberales. Él está diciendo, el mundo es el mundo de los individuos, de los derechos individuales, de aquellos que promovieron la revolución industrial, el cambio de las ideas, el nuevo orden. Entonces está mirando a John Locke, a Condillac, a Constant, a Tocqueville, que es un pensador francés que tiene mucha influencia, pero especialmente desde el punto de vista económico, a Adam Smith, ¿sí? El que escribió La riqueza de las naciones y habla de la división del trabajo, el capitalismo, etc. Entonces, básicamente, él tiene 2 o 3 puntos para mencionar en cuanto a la organización política. Él está preocupado por el progreso, por el crecimiento económico. Entonces, ¿cómo hacemos para que el país progrese? Y él dice, hay que fomentar las inversiones, tenemos que desarrollar la infraestructura. Acá no hay ahorros, porque nunca se tuvo la capacidad de hacer venir a alguien que invierta. Entonces tenemos que generar condiciones para los que tienen capital vengan a invertirlo, en caminos, en puertos, en infraestructura, etc. Ese es un punto central. El otro es la llegada de los inmigrantes. Y acá es donde él hace quizás el gran aporte de esto, ¿no? Asumo yo que muchos de ustedes quizás escucharon esta frase, gobernar es poblar, decía Alberdi. Alberdi hablaba del desierto, pero del desierto en el sentido de no hay gente, necesitamos mano de obra, necesitamos hacer crecer el mercado. Todavía hoy la Argentina es un país relativamente despoblado por la cantidad de territorio que tiene, 45 millones de personas, son pocos. Y entonces él tiene esta idea de el trasplante migratorio, lo señala ahí en las bases, hacer que vengan los inmigrantes, porque van a generar varios beneficios. Van a hacer crecer el mercado, van a trabajar en todo lo que se necesita, pero sobre todo van a traer sus costumbres, sus tradiciones. Él está pensando, y ahí hay algo que finalmente no se produjo como él quería, pero termina igual funcionando, que es que vengan los inmigrantes de los países desarrollados. Él decía, si vienen los inmigrantes de los países que tienen gobiernos estables, con buenas instituciones, que saben trabajar, etc., estos inmigrantes van a educar a los habitantes que hay ahora en la Argentina. Y ahí vamos a crecer. La educación para Alberdi era la educación de las cosas. Trabajar, aprender a trabajar y una cosa central, aprender a vivir en comunidad civilizadamente. Yo siempre pongo este ejemplo. Si usted vive acá en la Argentina, asumo que la mayoría sí, pero si ha tenido la suerte de viajar a Estados Unidos, Europa, o Australia, qué sé yo, países civilizados, no hace lo mismo, rápidamente se ubica, ¿no? No empieza a adelantarse por la línea, si alguien le dice acá no se puede, usted no se mete, no anda tirando basura por cualquier lado, ya cuando llega al aeropuerto ve a los policías que le hacen cumplir y usted cumple. Entonces es un poco, nosotros vamos allá, es como que nos civilizamos en un viaje de 10 horas en avión, si su padre lo llevó, maneja distinto.
en Estados Unidos, en Europa, que en Argentina. Esa es la idea que él tenía, que vengan estos. Entonces, fomentar la llegada de inmigrantes. Anglosajones. Por eso, si usted mira el artículo 25 de la Constitución, dice fomentar la inmigración europea. Finalmente, los que vinieron eran españoles, italianos, analfabetos y tal. Pero ¿qué había? Había un país que premiaba a los que trabajaban. Los premiaba económicamente. Entonces, si vos estás en un ambiente donde el trabajo te rinde y está la cultura del trabajo, vos vas a venir y vas a generar riqueza. Entonces, ahí hay un punto clave, los inmigrantes. El otro punto clave, que vengan los capitales, que vengan a invertir en ferrocarriles, en fábricas, en lo que sea, y darle plena libertad. Por eso la Constitución dice, ahí el artículo 14, trabajar, ejercer cualquier profesión, entrar y salir del país, asociarse con fines útiles, en fin, libertad plena de todo eso. Y él veía una cosa más, es decir, tiene que haber además libertad religiosa. Si bien nosotros somos católicos, tiene que haber libertad religiosa. ¿Por qué insistía con eso? Porque él estaba pensando que vengan los protestantes. Los países industrializados, la mayoría eran protestantes. Entonces, libertad de culto, ¿sí? Esa posibilidad genérica. Eso en cuanto a estas ideas. Bueno, ¿cómo salimos del atraso? Que haya pacificación en el país, que haya inmigrantes, que haya capitales, que haya posibilidad de trabajar y de abrirse a la economía mundial. Por eso, un complemento clave de todas estas ideas es el libro Sistema Económico y Rentístico, de acuerdo a la Constitución de la Confederación Argentina, que él la escribe 2 años después, en 1854. Porque él notó que el gobierno de Urquiza, ya una vez que había sido elegido y estaba la Constitución, dice, esto no entendieron, porque el gobierno ya se estaba metiendo a intervenir en la economía. Entonces escribe el Sistema Económico y Rentístico. Es un manual de economía liberal, ¿sí? Con mucho detalle y habla con mucho detenimiento de las cosas económicas, pero no nos vamos a meter en eso, ¿no? Entonces, ese es un punto. La otra cuestión en la que él hace mención es a la política, ¿no? Y a esta idea de la república, que es clave, ¿no? Y me gusta por eso el nombre este de jóvenes republicanos, etc. Y que se suele mezclar y que se suele confundir con democracia, que son dos cosas distintas, ¿no? El sistema republicano, que era el que adhería Alberdi, establece básicamente 4 o 5 cosas fundamentales, ¿no? Que es la división de poderes, la libertad de expresión y la libertad individual, la renovación periódica de las autoridades, ¿sí? Y el límite del poder de esas autoridades. Es decir, esa es la esencia del sistema republicano, la libertad individual, la división de poderes, lo que implica poderes limitados, control de poderes entre sí, y renovación periódica de estos poderes, ¿no? Elecciones limpias, ¿sí? Eso es, me dicen, bueno, vos sos republicano, ¿y qué quiere decir que sos republicano? Bueno, esto precisamente, ¿no? Un sistema donde la libertad individual está por encima del poder del rey. La república surge como una respuesta al poder absoluto del monarca. La Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos, o más atrás en el tiempo la Revolución Gloriosa de Inglaterra en 1688, los pensadores liberales están respondiendo al abuso de la autoridad del monarca. ¿Y qué están diciendo? Vamos a poner límite al abuso del poder. Y sobre todo, vamos a terminar con los privilegios
los privilegios de sangre, los privilegios de nacimiento o cualquier otro privilegio. Ese es el inicio del sistema liberal republicano. Entonces, eso es el republicano. Ahora, la democracia que dicen, ¿no? El gobierno del pueblo, etc. El sistema democrático establece cómo se elige a ese gobierno. O sea, bueno, elecciones periódicas. Los que más votos tienen van a gobernar. Pero luego no pueden, cuando están gobernando, no pueden hacer lo que quieren porque tienen mayoría. Ahí Alberdi habla, en las bases, de la sociedad civil y de la sociedad política. Hace esta distinción. Dice, lo más importante de toda la sociedad civil, porque es la vida cotidiana de la gente, las personas viviendo. El gobierno no tiene que intervenir en la vida de las personas. El gobierno está para proteger la vida de las personas. Entonces, ese es un punto clave de ahí. Dice, una cosa es la política, otra cosa es la sociedad civil. Si el gobierno hiciera lo que tiene que hacer de acuerdo a esta visión, no importa quién es el que está en el gobierno, porque el gobierno no puede abusar de su poder para obligar a la gente a hacer determinadas cosas que no haría libremente, ¿no? Entonces, el sistema democrático es la forma de elegir a los representantes. Pero el sistema republicano establece todos los límites a esos representantes, ¿no? Estamos cansados de ver nosotros en la actualidad que vienen unos y te dicen, tenés que ser solidario. No, la solidaridad no se obliga, es voluntaria. Si vos me estás obligando, yo ya no soy solidario. Te estoy dando el dinero porque no me queda otro remedio. ¿Sí? Por lo general, los que te obligan a ser solidario no son solidarios ellos con sus sueldos y con sus ingresos, ¿no? O tienen estos privilegios de los que habla Alberdi. Dentro de esto, Alberdi pensó, para hacer este cambio, pues todo esto era una revolución en ese momento, para hacer este cambio le tengo que dar mucho poder al presidente. Por eso, originalmente, la Constitución es presidencialista. Y dice, le voy a dar mucho poder, pero le voy a dar tiempo, porque en 4 años no lo va a poder hacer. Por eso la Constitución tenía 6 años de vigencia del presidente. Pero, para evitar que se quiera perpetuar en el poder, no hay reelección directa. Tiene que ser después de un periodo. Le doy 6 años, le doy mucho poder, pero luego tiene que esperar otros 6 años. No puede ser reelegido de manera indefinida o inmediata. Esa era una cosa. Por eso nuestro sistema es muy presidencialista. Segundo, este tema famoso de las inmunidades de los diputados, los senadores, etc. Eso está pensado originalmente porque los diputados, que son los representantes del pueblo, son los que controlan al Poder Ejecutivo. Entonces, si no tenés esa inmunidad, cuando vos empezás a escarbar y ves que el presidente está robando o está haciendo cosas raras, te arman una causa y te meten preso. Y vos dejás de investigar, porque ahora estás preso, te tenés que defender. El tema de la inmunidad parlamentaria, originalmente, tiene esa connotación. El tema es que después, aprovechando esa inmunidad parlamentaria, se asocian con el presidente y empiezan a robar todo, para todos lados. Pues no es el origen, es el sentido de esta inmunidad parlamentaria. Un ciudadano común la tiene mucho más complicada si quiere investigar al presidente. Por eso el diputado o el senador tiene esa inmunidad. Pero no es un privilegio de clase o cosa por el estilo, sino con el fin de controlarse, ¿no? Entonces, Alberdi promueve todo, tiene esta visión global y sobre todo exalta que es el individuo el que tiene que tener todas las garantías necesarias para poder ejercer su actividad libremente y poder
buscarse su propia felicidad, su propio sustento, etc. El gobierno no debería meterse en nada que tenga que ver con la economía. Y de hecho Alberdi luego va a criticar mucho de lo que sigue del gobierno de Mitre, de Sarmiento, de Avellaneda, etc. Ahí ya se mezclan cuestiones políticas, etc., ¿no? Y cuestiones de ideas. Tampoco es cierto que todos estos eran tan amigos, no sé luego quién vendrá a hablar sobre la generación del 80 y tal, pero hay como una visión confundida de que pensaban todos iguales. No, tenían sus problemas, eran políticos. Hacer política siempre es complejo. Eso es otro juego distinto. Y hay que ensuciar, como dicen, ¿no? Hay que meterse en el barro, ¿no? Yo soy académico, catedrático, etcétera, y yo puedo criticar todo. Estoy seguro que no duraría mucho tiempo haciendo política, o al menos tendría que ya empezar a guardarme alguno de mis comentarios, porque la acción es distinta. Alberdi no estaba en política, ¿no? Opinaba sobre la política, sobre el país, etcétera. Pero Sarmiento, Mitre, todo eso, hacían política. Entonces ahí se les complicaba un poco la cosa, ¿no? Y por último, porque así después nos metemos, seguramente con las preguntas me van a llevar a otros temas más interesantes, pero más que nada es poner en el centro parte de las ideas de Alberdi, dos cuestiones. Él tenía una visión muy positiva de los empresarios, de los emprendedores, de esto que hoy llamamos entrepreneur o emprendedor, ¿no? Y de hecho decía, los libros de historia y los monumentos tienen que ser hechos a los emprendedores, pues son los que realmente generan riqueza, ¿no? La idea de alabar el trabajo, no a los políticos, no a los militares, etc. De hecho, él criticaba esta cultura militar, ¿no? Las guerras. Dice, de las guerras lo único que hacen es destruir riqueza. Nada bueno puede salir de ahí. Y nosotros nos pasamos exaltando a los héroes nacionales, a los grandes guerreros, ¿sí? Los grandes próceres de la Argentina son todos guerreros, no hay un empresario, no hay un emprendedor, ¿sí? Y entonces él dice, tenemos que promover esto. Y una última cosa que señala en las bases, esto de los empresarios no lo dicen las bases, ¿no? Pero que señalan las bases, es que él cree en la idea de la evolución de la sociedad, no en estos cambios radicales o de imponer una idea, ¿no? Ahora el presidente quiere imponer el lenguaje de género o quiere imponer a las mujeres en determinadas funciones. No, él dice, esto tiene que fluir, y si la sociedad avanza, obviamente que va a haber igualdad, que va a haber más posibilidades para determinados sectores, para determinadas actividades. De hecho, no todos estamos preparados para hacer el mismo tipo de actividad, y por eso suena raro que sí o sí tiene que haber una mitad de hombre y una mitad de mujer en todos lados, cuando seguramente, yo decía hoy en una charla más temprano, seguramente dentro de poco va a haber hombres pidiendo igualdad de derechos, porque como las mujeres van a ser mucho más activas en algunas áreas, capaz que va a haber 70% de mujeres en los directorios de las empresas o manejando determinadas actividades, y no va a haber hombres diciendo, no, queremos que sea 50 y 50, porque no puede ser que ahora las mujeres están copando todo. Y ¿sabes qué? Si son mejores, están copando todo. No es que copan porque tienen un derecho preexistente, sino porque son más capaces. Y Alberdi tenía esa idea clara de que las cosas no vienen desde el Estado, sino que vienen desde la sociedad. La evolución, la idea de el orden social espontáneo que es tan afín a las ideas liberales. Es decir, no hay alguien que se le ocurre la sociedad perfecta y la arma, sino que la sociedad es producto de una evolución de mucho tiempo y sobre todo del debate de ideas, ¿no? Por lo general suele suceder que los que piensan distinto imponen las ideas, ¿no? Y con esto cierro, para poder charlar unos 40 minutos o más.
que es muy importante dar esta batalla que ustedes están dando o intentando empezar a dar de las ideas. Porque hay como una... Y nosotros venimos muy atrás, ¿no? Porque el Estado tiene un poder se me fue el Martín, se fue corriendo y no encontraba el nombre de Martín. Dice, Cambiemos no habló mucho de Alberdi. Yo creo que no habló nada de Alberdi. Y ahí hay un tema, ¿no? Yo he votado a Cambiemos cada vez que pude votarlo, ¿no? Pero también he sido muy crítico, pues yo soy liberal y Cambiemos no es liberal. Y sí entiendo yo que a veces es incómodo hablar de estas cosas, porque han avanzado tanto los otros con sus ideas, que te hacen sentir culpable si vos te manifestás como liberal, como que te gusta Alberdi, como que defendés los derechos individuales por sobre los derechos colectivos. Los únicos que tienen derechos son cada una de las personas, no los jóvenes, no los viejos, no los trabajadores del subterráneo. Eso no existe, eso es la idea colectivista que surge en el siglo XX, en rechazo de esta idea individual, y que está presente en todo el mundo, vaya a Estados Unidos, vaya a Europa, y las barbaridades que se escuchan en este sentido, ¿no? Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos discutir, discutir civilizadamente, no con agresiones, ¿no? Lo que más rápido nos sale es descalificar al otro. Es un estúpido, no entiende nada, y quizás es un trabajo más complejo explicar, ¿no? Así que yo lo dejaría acá, y hablando de explicar, de discutir, o cualquier pregunta, sobre todo las más incómodas, miren, si no se la puedo contestar, usted pierde. Pues yo gano porque voy a ir a averiguar a ver por dónde viene la respuesta, ¿no? Por dónde podría contestar. Pues ese es el trabajo. Yo todavía no sé nada y ya tengo 57 años, ¿no? Espero que usted no se crea que sabe, porque si no ya está muerto antes de cumplir 20. Es decir, siempre vas a ir aprendiendo, porque es este orden social espontáneo del que habla Alberdi, esta evolución, esa idea de la evolución permanente. Las sociedades progresan o retroceden, ¿no? Nosotros estamos medio como en el camino del retroceso, pero tampoco es que sí o sí estemos condenados a fracasar. Una última, y con esta sí cierro. Esas ideas de Alberdi tomaron 60 años a poner a la Argentina donde Martín decía 1910, la época del centenario. La Argentina entre los 10 países más prósperos del mundo, y al que llegaban millones de inmigrantes. Así como muchos hoy se quieren ir a Europa, a Estados Unidos, a Australia, a Canadá. En esos años 1900, desde Europa se cruzaban el Atlántico 3 semanas en barco para venir a progresar a la Argentina. Y les iba bastante bien porque se quedaban. De hecho, la gran mayoría de todos nosotros todavía, bueno, para mí mis abuelos, quizás para ustedes, por los jóvenes que son, capaz que el bisabuelo o el tatarabuelo vino y se quedó. ¿Por qué? Porque podían progresar. No veo yo en ninguna parte del mundo que haya gente emigrando a Cuba, o emigrando a Corea del Norte, o gente de Europa emigrando a África, o gente de Australia emigrando a, no sé, a algún país de Centroamérica, emigrando a la Argentina, ¿no? Digamos. Van a donde hay más progreso. Está bien, de África a la Argentina todavía no llegamos a ser África, así que por eso vemos gente de África llegando a la Argentina. Pero por lo general uno va a los países donde está bien. Y la Argentina en ese momento era, después de Estados Unidos, el segundo país en recibir más inmigrantes. ¿Sí? No llegaban engañados ni nada por el estilo. Llegaban porque sabían que acá podían progresar. Y si se pudo hacer hace 100 años, se puede volver a hacer. Hay que entrar en ese camino que por suerte veo que la mayoría de ustedes al menos está interesado, y ese es un gran paso, ¿no? Bueno. Gracias por la atención. Ahí veo que han escrito un montón de preguntas. Yo no las he leído, obviamente. Así que no sé ahora cómo seguimos, si yo tengo que leer las preguntas y contestar, o me las leen.
En fin. Bueno, ahí están las preguntas. No sé cómo querés proceder, Alejandro, si querés que te las leamos nosotros, que cada uno que la haya ido haciendo, que Yo puedo ir se leyendo encienda desde el la primera hasta la micrófono. última. Me voy a correr para tomar agua porque me olvidé de traer el vaso y tengo que tomar el... Bueno, ahí pueden ir dejando... porque ya les habían dado la instrucción de pueden ir dejando las preguntas, por eso dejaban las... Yo veía que había preguntas, bueno. En fin. A ver, muchas personas hablan del artículo 17 y 18 que se supone que es de Alberdi, lo que se supone que apoya a las expropiaciones. Bueno, como dije, Alberdi no escribió la Constitución. No me acuerdo ahora si él en su Constitución... Lo que habla de las expropiaciones dice, el gobierno puede expropiar en causa de necesidad comprobada por medio de una ley sancionada. O sea, la ley de expropiación tiene que salir por el Congreso, ¿no?, que justifique esa expropiación y que luego se pague de acuerdo al valor del mercado de lo que se va a expropiar, ¿no? Esto se hace para cuestiones muy especiales, no una empresa. De repente vamos a construir una carretera y tiene que pasar, o cuando se construyeron los ferrocarriles, por ejemplo, por ese lugar que pasaba si no había ferrocarril, había el dueño de un campo, ¿no? Por eso la idea, tiene que salir una ley especial del Congreso que justifique la necesidad de esa expropiación. Y son casos excepcionales, ¿sí? Y aún en ese caso, hasta el afectado podría recurrir a la justicia. Pero no estamos hablando de expropiar empresas, fábricas, por eso no tendría ningún sentido, ¿no?, en ese contexto, ¿sí? Bueno, ¿qué relación tuvo Alberdi con la Iglesia Católica? Porque se lo incluye con preferencia en la Constitución Nacional. Bueno, ahí hay 2 o 3 cuestiones a tener presente. Una, voy a tratar de contestar rápido, así puedo contestar más, pero yo sé que no soy bueno en eso. Es una nación católica. Él tenía una visión crítica del catolicismo porque lo asociaba a la conquista de América, y él decía que la Argentina tenía que terminar de una vez con esa tradición española que representaba el atraso, ¿no? Por eso él decía, nosotros nos independizamos de España, ahora necesitamos la independencia interior, necesitamos independizarnos del gobierno. Claro, esta era una nación católica, como todo América. Cuando él analiza en las bases la Constitución, él veía que muchas constituciones de América Latina obligaban a los inmigrantes a ser católicos. Y él dice, esto no está bien. Entonces, ¿cómo salva esa situación? Dice, bueno, la Constitución, la nación argentina tiene por religión oficial la católica apostólica romana. Eso se ha cambiado ahora con la Constitución de la reforma del 94. Y también se incluía que el presidente tenía que ser de religión católica, ¿sí? Pero al mismo tiempo daba libertad de culto. O sea, esta nación es una nación católica para las cuestiones oficiales. Nos presentamos como católicos, todas las representaciones, las fechas patrias, todo esto se hace bajo el culto católico, pero los que quieran venir y tengan su religión pueden ejercerla, practicarla sin ningún tipo de problema, ¿sí? Bueno, así que más allá del ruido de la interferencia, bueno, ahí no sé en qué anda este muchacho. Será habrán filtrado el link, chicos. Sí, ahí suele pasar eso, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados, no se hagan problemas. Yo porque me gusta molestar también con eso. Bueno, entonces, esa es la cuestión de la religión, solo que, por ejemplo, en 1880, con la presidencia de Roca, la Argentina empieza con unas leyes a separar la religión
cada vez más, y ahí hay un problema. Inclusive la Argentina en 1885-86 rompe relaciones con el Vaticano. Después rápidamente vuelve, porque bueno, se va en ese sentido, ¿no? Si avanza un paso más, pero Alberdi no dio ese paso tan contundente, porque aparte sabía de qué iba la cosa, ¿no? Bueno, ahí, ¿cree que la reforma del 94 rompió con el espíritu de...? Sí, totalmente. La Constitución de 1994 ya metió cosas en el medio, tratados de potencias extranjeras, el primer ministro o secretario de ministro, no sé cómo se llama, lo que está haciendo Cafiero hoy día, lo que hizo Peña en otra época, aumentan gastos, aumentan cuestiones, pero sobre todo hay un punto central, el Consejo de la Magistratura, ¿sí? Que todas las ideas pueden ser buenas, pero los políticos, si tratan de aprovecharlo a su forma, lo terminan haciendo algo malo, ¿no? Esta idea de que los jueces sean inamovibles, al juez solamente lo podían sacar si le hacían un juicio político en el Congreso. Lo tenían que acusar los diputados, lo tenían que jugar los senadores. Y para sacarlo había que conseguir una cantidad de votos casi imposibles. Porque ¿cuál era la idea? Que fuera totalmente independiente. Porque hoy el juez lo nombrás vos y te es funcional a vos. Pero vos durás 6 años, decía Alberdi. Y muy difícil que después vuelvas. El único que estuvo 6 años y luego 6 años fue Roca. Fue el único presidente en toda la historia argentina. Y para lograr eso tuvo que dejar pasar en el medio 12 años. O sea que los jueces, la idea de que los jueces son inamovibles, claro, si vos elegís a jueces corruptos, porque vos sos un político corrupto, etc. Bueno, entonces después tenés que hacer una reforma para sacar a los corruptos, y después pones corruptos que eligen corruptos, los sacan, los ponen, bueno. Pero esa era la idea central, ¿no? Entonces la Constitución del año 94, el primer capítulo de la Constitución, la primera parte, tenía un solo capítulo, 35 artículos. Le metieron 15 más o menos. Y en el medio metieron toda la Convención Interamericana de no sé qué, del Pacto de San José de Costa Rica. Eso va totalmente en contra de los principios liberales de la Constitución. ¿Sí? Lo mismo que el artículo 14 bis, que se agregó en 1957, y que fue una manera de salvar algo de la Constitución peronista del año 49. Si usted lee el artículo 14 bis, no tiene nada que ver con las ideas de Alberdi, ¿no? Bueno, ahí, así puedo contestar más preguntas. ¿Gobernar es poblar fue mal interpretada? No sé. Después terminó usándose para decir cualquier cosa, ¿no? Pero inclusive no hasta ni en un sentido político. Pero lo que pensaba Alberdi es un país sin población, necesitamos que vengan los inmigrantes a trabajar y a construir el país. Y esa es la idea. Pero no solamente a trabajar, sino a educar, a aprender de los inmigrantes. Argentina, quieran o no, es un país con control de armas y estamos muy mal. ¿Cómo le podemos explicar a un pro control que la libre portación de armas es mejor que su control? Bueno, yo no sé si Alberdi hablaba de esto. Eso tiene que ver... Mire, yo ese tema no lo he visto, y no digo que no exista, ¿no? Pero solo hago la referencia al origen de esto, que sí es mucho más claro en un país como Estados Unidos, que era el temor a que el gobierno abuse del poder. Y si vos te desarmabas, luego no te ibas a poder defender, ¿no? Acá no se ve tanto como que el gobierno abuse del poder, aunque sí lo hace, sino la delincuencia, ¿no? Porque lo que dice Alberdi ya después en el sistema económico y rentístico es, cuando el gobierno se empieza a ocupar de cosas que no se tiene que ocupar, como la economía, deja de ocuparse de cosas de las que se tiene que ocupar, como la defensa, la seguridad. Y cuando hace eso, finalmente termina haciendo todo mal, que es lo que pasa en la Argentina.
Se quiere ocupar de todo. El gobierno se quiere ocupar de cómo tenés que hablar, de dónde tienen que estar las mujeres, de qué tienen que aprender los chicos, de la política del comercio internacional, de a quién le podés vender y a quién no, de qué programas se pueden ver o no, del fútbol, del tenis, de los deportes, de todo se quiere ocupar y, claro, lógicamente, es como que yo ahora después me voy a dar una clase de matemática y después una charla de biología. Es como los panelistas de los programas de televisión, porque hablan de todo y no tienen idea de nada. Bueno, nada más que ahí es problema del que habla y dice todo, y nada más que el gobierno finalmente nos está complicando. Yo no sé cómo funcionaría eso en la Argentina, pero supongo que como todo, ¿no? Pero es un tema y que lamentablemente en estos últimos meses está teniendo más relevancia porque vemos que los delincuentes sí tienen portación de armas libremente. Entonces no veo por qué vos, al menos en tu casa para defenderte, no podrías tenerla, ¿no? Bueno, ¿por qué cree que Alberdi no fue reconocido como se mereció? ¿Cree que fue un pensador demasiado contemporáneo para la época? No, bueno, ahí hay una cuestión muy importante. Alberdi, lo que sucede es lo siguiente, de esta lucha de Buenos Aires con las provincias, en 1852 Buenos Aires se separa de las provincias, está 10 años separada, porque desconfiaban de Urquiza, no querían tener a un provincial, habíamos sacado a Rosas y ahora lo teníamos a Urquiza. Alberdi se queda con Urquiza, porque Urquiza es el que en medio lo sigue a Alberdi, ¿no? Las ideas de Alberdi, al menos las trata de implementar. Y entonces Mitre y Sarmiento, sobre todo, los dos hombres fuertes del momento, que son los que lideran a Buenos Aires, separada de la Confederación, le hacen medio como la cruz a Alberdi, porque Alberdi no se separa de Urquiza, sigue con Urquiza. Cuando Urquiza pierde después en la batalla de Pavón y ya queda relegado a su provincia nuevamente, y viene Mitre como presidente, después a Mitre lo sucede Sarmiento, cortan lazos con Alberdi. Y entre otras cosas no le pagan. Y Alberdi está en Europa pidiendo que le paguen lo que le deben. Y una de las cosas. Y entonces Alberdi los empieza a criticar muy duramente. Critica, escribe, critica y todo. Y de alguna manera ellos lo van silenciando. Obviamente. No aparece ni es reconocido. Finalmente, cuando muere, el presidente era Roca, se lo va a repatriar y se establece que se publiquen sus obras completas, que son como, en total serán como 40 tomos de cartas, de escritos, etc. Yo todavía estoy leyendo, todavía no termino de leer Alberdi, ¿no? Bueno. Y obviamente que ya luego estas ideas, a medida que entramos al siglo XX, empiezan a ser muy cuestionadas. Primero empieza la época del nacionalismo y después la época del populismo. Y por eso casi no se enseña Alberdi, no se lo conoce, ¿no? A ver, dice, otra pregunta que va llegando, voy viendo. Que ya se habló de inmunidad del Parlamento. ¿Tiene inmunidad actualmente como vice si abdica Alberto Fernández y asume, pierde automáticamente al asumir? Yo creo que como, mire, ahí me agarró, porque yo no sé si el presidente o el vicepresidente tienen esa inmunidad, ¿no? Si es presidente o vicepresidente es exactamente lo mismo, ¿sí? Yo no soy abogado, así que no le perdí el rastro, pero esa es una de las preguntas que después voy a mirar, pero hasta donde yo sé, en estos cargos tienen cierta inmunidad, porque imagínense que si no alguien le mete una denuncia al presidente y tendría que dejar su cargo, ¿no? De todos modos, esa inmunidad sirve mientras está ejerciendo la función. Nada más que la perversidad del sistema es que, y siendo personas tan importantes, se proponen para elegir con este sistema de lista sábana, se ponen en primer lugar, en segundo lugar y entran, al cargo que sea, diputado, por ejemplo, ¿no?
pero no le puedo contestar del todo claro como a mí me gustaría. De la Constitución de Alberdi que podría llevarse a cabo en la Argentina. Bueno, ¿cuál es el punto más claro? Yo digo que el artículo 14, que cuando yo era chico me hacían estudiar de memoria, todos los derechos que tienen los ciudadanos a enseñar y aprender, a entrar y salir del país, a comerciar, a ejercer toda profesión, industria lícita, a ejercer libremente el culto, etcétera, a publicar sus ideas sin censura en la prensa, todo eso, si hay voluntad, se puede hacer. El tema es que tiene que venir alguien y decir, bueno, ¿por qué yo para poner un negocio tengo que pedir 40.000 permisos? ¿O por qué yo para importar un auto tengo que pedir tantas cosas? Usted tiene que usted es como un sospechoso de cualquier cosa ante el gobierno. Usted tiene que justificar. En lugar del gobierno justificar lo que hace ante nosotros tenemos que justificar. ¿De dónde sacaste este dinero? ¿Por qué viste cuando, si tuvo la suerte de viajar, vuelve de Chile o ahora bueno, no se puede, pero cuando volvía estaba ahí el de la aduana a ver la valija, muéstreme lo que tiene. Lo mismo pasa en Estados Unidos, ¿eh? Yo cada vez que voy a Estados Unidos me siento como un terrorista hasta que pude pasar, porque el tipo te mira, te hace preguntas y esas cosas, ¿viste? A mí me da ganas de contestar. ¿A vos qué te importa? Si yo le contesto eso, me pone en el cuartito y me manda de vuelta a la Argentina. Entonces le explico, yo estudié esto, no debería ser así, pero bueno. Entonces, se puede aplicar esto si terminamos con los privilegios, por ejemplo, de los sindicatos. Por ejemplo, unos, ¿no? Dado que los DNU fueron una introducción a la reforma, ¿qué pensás que opinaría hoy? Bueno, esa pregunta interesante. No me acuerdo de la Constitución de memoria, pero por ahí el artículo 28 o algo así dice: a partir de este momento quedan suspendidos las facultades extraordinarias o la suma del poder público. Cualquier persona, funcionario, diputado, senador, que las otorgue, será juzgado por traición a la patria, así como el que las recibe. O sea, no se pueden dar facultades extraordinarias. ¿Por qué decía esto Alberdi? Porque veníamos de tener a Rosas, 17 años, con la suma del poder público. Pero Rosas no es que llegó y dijo, yo ahora tengo todo el poder. Fue a la legislatura de Buenos Aires y les dijo, yo asumo la gobernación, pero me dan la suma del poder público. En la segunda gobernación. En la primera tenía facultades extraordinarias. O sea, era gobernador y se podía meter en cuestiones judiciales. En la segunda él dijo, yo soy gobernador, pero si quiero puedo hacer leyes y si quiero puedo juzgar. ¿Qué es lo que está queriendo hacer Cristina y compañía? Un poquito más solapadamente. Entonces, en la Constitución se puso el artículo que específicamente prohibía eso. Y estos decretos de necesidad y urgencia son finalmente eso, es la violación de la República. El presidente tiene que sacar una ley, si es tan urgente, sáquela por el Congreso. No puede gobernar por decreto, ¿no? Este último decreto que había sacado que era una ridiculez, pues aparte son tan tontos que son ridículos. No puede haber reuniones en las casas. ¿Y qué va a venir? ¿La policía a meterse en mi casa a contar cuánta gente hay? Y que nos va a llevar a todos presos porque estamos en la casa. Si vos estás en una pandemia o lo que sea, y bueno, es tu problema. ¿Viste? Eso, de más está decir que Alberdi, porque cuando él piensa, el sistema republicano, la esencia, es la división de poderes. Para algo están. Y si no, cerrar el Congreso. Entonces, cuando usted dice, si no cerrar el Congreso, saltan ahí, se convierten todos en ultrarrepublicanos. ¿Sí? Bueno, escúchame. O hay decreto de necesidad de urgencia, o hay Congreso. Las dos cosas no tienen sentido. Bueno, así que, ¿cree que pueden aplicar las medidas liberales? Bueno, ya lo preguntaron, pero, y es difícil.
Porque hay que hacer toda una tarea de explicar por qué le va mejor a los países cuando hay más libertad. Usted agarra el ranking de los países donde hay mejor calidad de vida y hay más libertad, donde hay más apertura, porque, y acá hay un punto central, que Alberdi también mencionaba medio al pasar, no de manera, al menos yo no lo vi tan elaboradamente, que es que si hay más libertad, la libertad comercial no es solamente me traen 200 pares de zapatillas y nosotros vendemos 200 kilos de trigo. Cuando hay libertad de comercio, lo que viajan también son las ideas y el conocimiento. Porque nosotros aprendemos de cómo hicieron esto, cómo hacen esto para hacer las zapatillas más baratas. ¿Por qué los chinos hacen zapatillas más baratas que nosotros? ¿Por qué en Europa hacen mejores automóviles y son más baratos? El mismo automóvil en Europa es más barato que en la Argentina o en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Cómo logran eso? Bueno, ese intercambio de conocimiento, ¿no? Y esa posibilidad, a su vez, de uno decidir. Lo que se ha visto cuando estas ideas no están presentes, es que a vos te enseñan de chiquito que es más importante el conjunto que el individuo, y vos formás parte de la masa, y bueno, eso es lo que aprendiste. Las ideas se pueden implementar. Lo que hay que hacer es dar esta batalla y explicar y ser paciente, porque enseguida uno se enoja y empieza a decir barbaridades, estos negros, estos de la izquierda, estos comunistas, estos... No. Mirá, hay más libertad, hay más posibilidad de progresar. Pero aún así, si no pudiera, porque el progreso no es seguro. Lo que es seguro es que yo voy a ser libre y puedo intentarlo por mi cuenta. No quiero yo que me diga qué música tengo que escuchar, porque es mejor, ¿no? Ahí aparecen los actores, los cantantes argentinos a decir, no, tiene que haber una cuota de música nacional en las radios. Mirá, si lo que vos cantás a la gente no le interesa, no la van a escuchar. Por más que la radio tenga que pasar 8 horas todos los días de tus canciones. O lo mismo los actores. Entonces son los típicos casos colectivistas, ¿no? Que quieren que se vean su arte. No, porque si no la gente no lo ve. Y vos que la gente es estúpida, que no va a mirar algo que le gusta. Porque no, y más en esta época, cuando usted quiere ver algo, yo cualquier cosa que le diga, esa serie está prohibida verla, vos te vas a meter en internet y de alguna manera la vas a conseguir, la vas a ver. La típica, las fotos que no se pueden ver de no sé quién. Y ustedes en 2 segundos las consiguen. Yo puedo estar 4 días, pero ustedes en 2 segundos las consiguen. La ves. Si querés ver algo, si querés leer algo, si querés escuchar, lo haces. Ahora, tenés que tener la inquietud. Te tienen que incentivar. Hay que explicarle. ¿Sí? Entonces, esas ideas de Alberdi son más aplicables hoy, quizás que antes. Si la gente quiere ser libre, en principio, si tenemos muchas más oportunidades de conectarnos con el mundo, ¿por qué no deberíamos? Fíjese la contradicción, y si hay más preguntas, ahí anótela o agarra el micrófono, pero por un lado, te están bombardeando todo el tiempo que hay que respetar a las minorías, a los diferentes, a los que se perciben como se quieren percibir. Por un lado está todo esto, la diversidad, te hablan todo el tiempo de la diversidad. Y por otro lado, cuando vos querés manifestar tu individualidad, te dicen, no, vos sos un egoísta. ¿En qué quedamos? ¿Tenemos que respetar la diversidad o tenemos que ser todos iguales? No lo tienen claro. O lo tienen claro, pero saben que es contradictorio. Es decir, cuando vos pensás en tus propios términos, sos un capitalista, individualista, egoísta. Pero al mismo tiempo vos tenés que aceptar que haya cualquier tipo de pensamiento, de percepción de la humanidad que ellos quieren. Y que lo hacen en nombre de las minorías. Bueno, quizás si hay una minoría bien minoritaria en la Argentina, es la de los liberales. Deberíamos movernos en ese sentido, ¿no? Es decir, mirá, tenemos que tener programas de televisión en la TV pública, en Radio Nacional,
tiene que haber una cuota del 20% de ideas liberales, de gente hablando de estas cosas. Andá a planteárselo a ver cómo te va. ¿Cuántos pensadores liberales tienen un programa en la TV pública o en la radio pública, ¿no? Radio Nacional o como se llama? Será que yo no lo miro, pero no lo veo. Bueno, a ver. ¿Por qué piensa que Macri no es liberal? Porque él nunca se manifestó liberal. No lo veo. Porque además la forma de hacer sus negocios fueron liberales, nunca estuvieron del lado del Estado. Que ha sido muchísimo mejor administrador eventualmente, que tenga mejores modales, que si fuera liberal diría soy liberal. Primero nunca lo dijo, ¿no? Pero aparte no lo es. Él medio como que en su momento se manifestó más desarrollista. Me pones a votar de nuevo 100 elecciones más seguidas, Macri o Cristina o Macri o Alberto, los voto a Macri. Pero no es liberal. Si faltó algún artículo en aquella Constitución, no. Fíjese que con esa Constitución de 1853, y no fue un camino así de rosas, primero, Buenos Aires, cuando se sanciona la Constitución, se había separado, no estaba. Después se incorpora, por eso hay una reforma en 1860. Después en 1874, después hay guerras. Después en 1874 Mitre pierde las elecciones y hace una guerra. Lo meten preso 3 años. Después en 1880, cuando termina siendo elegido Roca, hay otra guerra civil. Ahí se federaliza la ciudad de Buenos Aires. Después en 1890 hay una revolución contra el gobierno de Juárez Selman. ¿Sí? Después en el 93 los radicales con Leandro Alena hacen otra. Después en 1905 otra vez, porque estaban reclamando sufragio universal, secreto, obligatorio, sufragio limpio, sin fraude. Ahí lo hace en 1912, la ley Sáenz Peña. O sea, hay problemas, pero la Constitución sigue funcionando siempre. Y se atraen los inmigrantes, se atraen los ferrocarriles, vienen las inversiones, empiezan a crecer la producción agrícola. La Argentina empieza a producir lo que está demandando el mercado europeo, granos, carne, principalmente. Hay una ley de educación, se fomenta la educación. Sarmiento y Alberti tenían discusiones. Alberti decía, la educación no es ir a la escuela, la educación es aprender a trabajar y a vivir como ciudadanos libres, más que aprender a leer y escribir. Y Sarmiento hacía mucho hincapié en aprender a leer y a escribir, que era lo que él estaba viendo en Estados Unidos, en sus viajes. Pero sea como sea, cualquiera de los dos estaba en lo correcto. Se necesitaban las dos cosas, ¿no? Entonces, de ser un desierto, con un 80% de analfabetos, con 2 millones de habitantes, menos de 2 millones, en 1915 tenemos 90% de la población casi alfabetizada, casi, no toda, pero quizás menos, 80, pero era una explosión eso. 8 millones de habitantes. La mayoría eran extranjeros, ¿no? Eran inmigrantes. Y la economía nuestra, nuestras exportaciones agrícolas o ganaderas estaban entre las 5 más importantes del mundo en cualquier rubro. ¿Sí? Y nuestra economía, el PBI de la Argentina, per cápita, en 1900, era el más alto del mundo. No sé si en 1899, entre el 98 y 1900, en uno de esos 3 años fue el más alto del mundo. Está bien, después hay que ver cómo se repartía. Pero, ¿y qué fue eso? Fueron esas ideas. Esas ideas, que no son fáciles de implementar, pero no son imposibles. Ya se hizo. O sea que si ya se hizo, se puede volver a hacer también. ¿Sí? ¿Algún libro sobre esa época? Mire todos los que están ahí atrás, ¿no? Son muchos libros. Si usted quiere ver así, se me ocurre uno así, La República Conservadora, de Ezequiel Gallo y Roberto Cortés Conde, 2 de los más grandes historiadores liberales que explican este periodo de 1850 a 1910.
desde la parte política y desde la parte económica. ¿Sí? La República Conservadora. Es un libro que yo todavía sigo dando para leer en algunos lados. De Editorial Paidós. Debe tener como 40 años ese libro. Y quizás está gratis por ahí. Pero, por decir uno, ¿no? Otra pregunta o duda o comentar. Si quiere comentar también, ¿no? Tenemos 10 minutos todavía o 9. Bueno, si nadie tiene ninguna otra pregunta o comentario, no sé, Alejandro, si querías hacer algún cierre para esta charla, si te parece. Bueno, que... Hay una pregunta. Mi libro, ese libro es se llama algo así como Alberdi, Pilar del Progreso Argentino, y en realidad es una primera parte, yo explico, y después vienen escritos de Alberdi. Hice una selección de escritos de Alberdi. Entonces tiene unas 50 páginas, yo escribí sobre eso, sobre Alberdi y esos escritos que luego están ahí en el libro. ¿Sí? Pero el que no tiene dinero se mete a buscar en internet las obras de Alberdi, están casi todas gratis en la web. ¿Sí? Pues te ponga obras completas de Alberdi y ahí aparecen todos los tomos y distintos escritos de distintas cosas. ¿Sí? Y siempre es bueno, entonces, ir a buscar esto y afirmar las ideas. Y me gusta que, bueno, que haya gente joven, al menos interesada. Después uno no sabe a dónde termina la cosa, ¿no? Pero defender la idea de la república, y la república es la república liberal. ¿Sí? Y la libertad no se puede dividir. Alberdi decía, la libertad es una sola. Y con esto cierro, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuál es ayer estaba viendo que hay en esos debates que se arman en Twitter, había un supuestamente liberal y una supuestamente libertaria, ¿no? Entonces la mujer libertaria le decía a la otra mujer liberal, yo no soy liberal, yo soy libertaria, porque no soy como ustedes que son liberales de la Revolución Francesa, que empiezan matando reyes y después matan al pueblo. Y porque se estaban discutiendo sobre si el aborto sí, el aborto no. Bueno, ¿no? Tema candente si lo hay. Y que, fíjese que, bueno, esa peculiaridad que tenemos los liberales, ¿no? Somos 4 y nos ponemos a pelearnos entre nosotros, y claro, así nunca vas a armar nada, ¿no? En lugar de ver en qué podés coincidir, haces hincapié en qué no coincidís. Que forma parte un poco de ese individualismo del liberal, ¿no? Pero, en fin. John Locke, cuando empieza a hablar de esto, allá por 1680, lo que dice, la idea primigenia de esto es, todos los hombres nacemos iguales y tenemos los mismos derechos. Que es el derecho a la vida, el primero, por haber nacido. Como vivís, tenés derecho a la libertad. Y el derecho a la propiedad. El derecho a la vida, a la libertad, y con esa libertad te conseguís la propiedad. Y tu propiedad es lo que vos generás trabajando, a veces con más suerte, a veces con menos suerte, o que otro trabajó y te lo cedió a vos, porque la herencia, por ejemplo, o te lo regala porque le caes bien, o lo que fuere, o te lo encontraste. El derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y el gobierno está para defender ese derecho. Luego, no tenés derecho a la alimentación, a la vestimenta, a la educación. Vos tenés derecho a conseguir alimentos, a educarte, a viajar, a divertirte, etc. Lo único que tiene que hacer el gobierno es respetar ese derecho, protegerlo. ¿De qué manera? De la intervención de otro que quiere violar ese derecho. Esa es la esencia del pensamiento liberal, más sencillo. ¿Sí? El gobierno está no para satisfacer mis derechos, sino para proteger mi libertad individual, para ejercer mi derecho.
¿Mi derecho a qué? A trabajar, a estudiar, a viajar, a entretenerme, a lo que fuere. Ahí arranca. ¿Y por qué arranca eso? Porque estamos en una época donde no todos tenían los mismos derechos. La nobleza tenía unos derechos, la iglesia tenía otros, y la gente común tenía otros distintos. Había privilegios. Por eso hay el artículo, ¿cuál es? El 15, el 16, habla sobre que acá no hay derecho de sangre ni privilegio de sangre, y que todas las personas deben ser admitidas en el empleo público de acuerdo a su idoneidad, cosa que no sucede, porque son todos acomodados, amigos, parientes, sobrinos, tíos. La idoneidad es el único requisito. No hace falta hacerte el progresista diciendo las mujeres tienen que estar acá. ¿No? Ya lo dice la Constitución, que todos somos admitibles en el empleo público si tenemos idoneidad. No necesito que el presidente... Yo si fuera mujer me sentiría muy ofendido de que el presidente me venga a tratar a mí como como una persona que tiene menos capacidad y que necesito que él me ponga en un lugar. Yo me pongo en mi lugar, vos ponete en el tuyo, que es lo que pasa lamentablemente, ¿no? Bueno, no sé si... Bueno, ahí... ¿No se puede decir algo breve sobre el desarrollo de Chile y Uruguay? ¿No? Uruguay ahora, ojo, ¿no? Porque Uruguay se puso de moda porque salió este presidente ahora a decir 2 o 3 cosas interesantes y ya nos pensamos que Uruguay es Suiza, ¿no? Y hasta hace 3 años Chile era Suecia, ¿no? Y después pasó lo que pasó. Que obviamente están mucho mejor que nosotros, sí, ¿no? Lo que pasa es que hay que sostenerlo más en el tiempo, eso. Porque tampoco es un mérito estar mejor que nosotros. Porque nosotros hacemos todo lo posible por estar peor que el resto, ¿no? Pero obviamente que si vos ves que hay un gobierno que no te arranca la cabeza con impuestos, pero solamente una cosa, ¿no? Para decir, el presidente Macri dijo, blanqueen el dinero, tráiganlo, paguen una vez y no pagan más, y después al año y medio dijo, bueno, no, por esta vez vas a pagar de nuevo. Y bueno, entonces, ¿de qué querés que te haga? Entonces viene ahora y te dice, no, ¿sabes qué? Ahora va a pagar el doble. Y bueno, y en Uruguay no son estúpidos. Dicen, ¿saben qué, muchachos? Si vienen acá, pagan el 10% de lo que pagan en Argentina. Porque no son tontos. Están buscando gente con alto poder adquisitivo, ¿no? Bueno, hay que ver. Ojalá que les vaya bien, porque además es bueno que haya vecinos a los que le va bien haciendo cosas distintas a las que hacemos nosotros, porque eso genera también el efecto contagio, ¿no? Y esto también es liberalismo. Si al que está al lado mío le va bien, yo me fijo, ¿cómo hace para que le vaya bien? Acá tenés 2 opciones, o tratar de ver cómo hacen para que le vaya bien, y yo tratar de imitarlo. Eso es lo que decía Alberti, que hay que tratar de hacer. O la típica de los argentinos, no en su mayoría, pero digamos, como, bueno, voy y le robo, o le cobro un impuesto. Y bueno, para que le empiece a ir mal. Cuando le empiece a ir mal, nos va mal a todo, porque con impuestos no se solucionan las cosas. Se solucionan bajando los impuestos, ¿no? Pero bueno. Digamos, no es que estamos determinados a que nos vaya mal. Quizás hay una gran oportunidad, en medio de la crisis hay una gran oportunidad para que estas ideas empiecen a fluir, porque como ya te está yendo tan mal, ¿viste? Cuando a vos te va muy mal en algunas cosas, intentás algo que en otro momento no hubieras intentado. Y quizás todo esto nos lleve a eso, ¿sí? A comienzos de los años 90, el país intentó hacer algo. Después, lamentablemente, volvimos para atrás. Pero estamos malísimamente. Y con esto cierro, ¿no? Sobre todo para los que son muy jóvenes. La década del 80, la década del 80 fue terrible en la Argentina, ¿no? Económicamente hablando. Uno pensaba peor. Inflación del 3000% anual, inflación del 200% mensual. No, estábamos muy mal, ¿no? Y bueno, en algún momento salimos.
Así que se puede volver a salir, ¿no? Y yo creo que sí son o son estas ideas, o ya seguimos haciendo el pozo para ir más abajo. Y creo que hay una gran posibilidad. Sobre todo si hay gente joven que tiene ganas de hacer. Por eso me gustó dar esta charla. Así que les agradezco a todos la atención. Ya son las 8, ya supongo mucho de estar cansado, así que... Profesor, le queremos agradecer muchísimo este tiempo que nos dedicó, sobre todo a chicos tan jóvenes. Estoy seguro que muchos de ellos esto les va a mover aún más la curiosidad y van a buscar más, digamos, información sobre Alberdi y sobre lo que fue todo ese periodo. Yo personalmente les recomiendo que busquen, que googleen el discurso que dio el 24 de mayo de 1880 en la UBA, cuando fue designado profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, donde explica algo que usted hacía referencia, que no basta la independencia política de, digamos, como país, ser independientes de otra nación extranjera. Eso es obviamente una independencia política muy necesaria, pero el segundo paso que él propone ahí, y muy basado en Adam Smith, es también la independencia del individuo con respecto a su gobierno. Y si eso no se completa, esa es una independencia, digamos, trunca. Así que bueno, insisto, le agradezco muchísimo, creo que fue realmente riquísimo para los chicos y bueno, seguramente en alguna otra oportunidad lo vamos a volver a molestar con otro grupo en algún momento, que seguramente hay muchos otros chicos que les va a interesar escucharlo. Solamente una cosa que me hiciste acordar, que el discurso ese medio se llama así: la omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. Yo diría que cualquiera que quiera empezar a leer Alberdi lo lea eso, serán 20 paginitas, 30, pero es como lo escribe en 1880, 4 años antes de morir, él como que hace un cierre de su visión, ¿no? De todo lo que venía pensando. Está online, gratis, serán como mucho un PDF de 30 páginas, pero siendo exagerado, ¿no? La omnipotencia, ponga ahí, la omnipotencia del Estado, Alberdi, ahí le sale, y creo que con eso se van a entusiasmar a buscar otras cosas que escribió Alberdi. Pero así que muy buena esa recomendación, y sí, con gusto, en otra oportunidad nos vemos. Saludos a todos, buenas noches. Bueno, Saludos. bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Siguiendo Maya, con... no sé si querés comentar Sí. La próxima charla. Sí. Primero, desde parte de Jóvenes Republicanos, agradecerle, profesor, realmente excelente la charla. Y también queríamos comentarles y agradecerles a todos por participar y comentarles que la siguiente charla va a ser el martes 18 a las 19 horas, va a ser sobre la Edad de Oro de la República Argentina, es decir, las décadas entre 1890 y 1930, y la va a dar Juan Perego. Bueno, muchas gracias a todos. Hasta Muchas luego. gracias a todos por participar. Muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego.